asistencia, por estar os venres aquí a estas horas. É un placer estar nesta mesa de traballo na que temos como persona convidada que verá compartir a súa experiencia e coñecemento a Begoña. Tenemos agora a ocasión de escoitar a súa ponencia. Eu son Rosa Muñiz, son a persona que vai a estar coordinando esta mesa de Muller e Emprego, Mulleres e Emprego. Esta mesa tiña unha presentación para poñernos, nada, 4 cousas, pero non me cargo a presentación, co cual teño que decir así, son 4 cousiñas, non? Un pouco para situarnos, non? Porque facemos este traballo nestas mesas e cal é a funcionalidade que teñen no que é o plan estratégico do emprego que está diseñando o Concello de Santiago. Ben, efectivamente, esta mesa se enmarca en un proceso de participación para deseñar cal é a estrategia que desde o Concello, desde Compostela, se quere deseñar de cara a mellora da empregabilidade dos compostelas e compostelas. Como ben sabedes, as competencias que hai en materia de emprego veñen moi marcadas desde a Administración Central, a legislación en materia de emprego ben recollida dende o Goberno Central, pero, sin embargo, os concellos e as administraciones locais son as entes centrais en mellorar as condicións e establecer programas de actividades dirixidas ao fomento da empregabilidade e das condicións de emprego que temos no noso redor. Non podemos quedar alleos, o que son os concellos, na mellora das condicións na creación e fomento do emprego e nas condicións laborais que tamén sexan dignas. É por eso polo que nace esta estrategia local de emprego, para recoller as actuacións que se deben de ter en conta no Concello de Compostela en materia de empregabilidade, e é un proceso que nace coa colaboración e coa participación directa, como non pode ser, dos entes sociais estratégicos. Non só ten que ser a administración local, neste caso, quen decida e quen deseñe cal é a estrategia a seguir, sino que, evidentemente, as entes sociais, colectivos, sindicatos, empresas, cámaras de comercio deben de ter e teñen que estar aí. E ese foi o traballo que se fixo hasta agora. E con estes entes sociais se crearon unhas mesas de traballo onde se recollen unha serie de medidas e de actuacións que hoxe vimos a presentarvos aquí, pero que non poden quedar aí tampouco. Hai que seguir rompendo muros e facer partícipes a cidadanía, a mulleres e homes, no que é este diseño desta estrategia. Temos un marco de traballo que nos vai a permitir orientar a mesa de hoxe, igual que outras mesas que se están mantendo dentro desta xornada do foco, pero queremos seguir profundizando, traballando e recollendo as vosas valoracións, propostas en función das vosas experiencias e do vosso día a día tamén, non? Hoxe hai aquí unha representación de mulleres novas, eu alegrome especialmente, non? Porque as dificultades están en todas as etapas da vida e as barreras a romper, non? Pero en materia de emprego, evidentemente, hai sodes un factor estratégico central. Vamos, non me quero liar máis, porque está aquí Begoña, que tamén tenes que escoitar a ela, non? Vamos a facer unha dinámica de traballo, a xornada de traballo de hoxe parte de contextualizar un pouco porque esta mesa e como vos recoller estas propostas e medidas. Logo vamos a facer unha metodoloxía de traballo que vai permitir traballar e enriquecer a mesa dirixida ás políticas de emprego en mulleres. E antes vamos a escoitar a Begoña San José, non? Que está aquí, tivo o gusto de acercarse hasta Galicia, a Compostela, a trasladarnos as súas reflexións, as súas inquietudes, non? Respecto da situación de empregabilidade e do emprego e das mulleres e das condicións nas que estamos, que se pode facer e bueno, non sei, as súas reflexións. Begoña, como ben sabedes, é unha muller con unha trayectoria vital e profesional vinculada ao feminismo e a defensa da situación das mulleres, non? E moi vinculada, basicamente, a través dos aspectos relacionados coa economía, coa participación
das mulleres na vida pública e na vida política, e, bueno, e a súa referencia profesional e está vinculada tamén a súa trayectoria a Consellería de Muller da Comunidade de Madrid e tamén a Fórum Feminista, non? Bueno, de política feminista. Vos deixo con ela e, bueno, seguro que vamos a gozar moito da súa intervención. Moitas gracias, Begoña, benvida, e aquí agradecemos moitísimo que estés aquí. Yo espero que tengamos un buen intercambio, porque a mí también me interesa mucho Galicia. Galicia, en el tema que vamos a tratar, es una comunidad autónoma muy interesante, porque siempre ha tenido una tasa de incorporación de las mujeres al empleo muy, sistemáticamente superior a la media de España. Entonces, en ese aspecto hay una cierta tradición que va en la dirección opuesta a lo que pasa como corriente principal a nivel mundial, que es que desde hace no siglos, sino milenios, el trabajo de los hombres es reconocido, valorado y retribuido, y el trabajo de las mujeres se considera que es natural, es decir, que va con el parir, el criar a los hijos, que no tiene valor y que no se debe retribuir. Eso el trabajo ha sido el núcleo, digamos, de la asignación de roles diferenciados y de roles superiores para hombres y mujeres, ¿no? También me parece interesante el título que el Ayuntamiento de Santiago ha puesto a esta mesa, que es Enclave, Ciudadanía y Desarrollo, porque efectivamente hay que verlo en esas dos coordenadas. En clave de desarrollo, las mujeres somos la mitad del mundo, la mitad de los 7.000 millones de habitantes del mundo, y sin nosotras o contra nosotras las cosas son diferentes. Y por otra parte, en clave de desarrollo, porque hay que pensar qué tipo de modelo económico y de modelo social conlleva la incorporación o no incorporación de las mujeres al empleo y de los hombres a los cuidados, es decir, al trabajo no pagado de cuidado de la infancia y de las personas dependientes, ¿no? Es un tema muy importante y es especialmente importante en este año, 2015, por varias razones. Se han cumplido 20 años de la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, del año 95, entonces se ha hecho una evaluación de la transformación a 20 años de su aplicación a nivel mundial, y por otra parte se acaban de aprobar en septiembre en Naciones Unidas los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el periodo 2016-2030, es decir, para los próximos 15 años a nivel mundial. Con mujeres, la Agencia de Naciones Unidas para las Mujeres ha sacado un documento que yo sí lo recomiendo que lo descarguéis de internet, porque es muy interesante, muy sorprendente, rompe muchas veces algunas presunciones que tenemos, ¿no? Y entonces, en este documento, que se llama Transformar las economías para realizar los derechos, dice que la agenda pública, la intervención pública, tiene 10 prioridades de cara a realizar, lo retumba un poco, ¿verdad? No sé cómo hacer. Para realizar el derecho de las mujeres. El primero es más y mejores empleos. Ahora mismo es una corriente mundial que el empleo con pobreza, el empleo sin derechos, está adquiriendo tales dimensiones que si siempre hemos pensado que tener empleo era salir de la pobreza, ahora no es exactamente así. Es decir, hay un contingente muy grande, está por encima del 10% de empleos que no sacan de la pobreza. Y las mujeres somos un núcleo importantísimo por el trabajo a tiempo parcial, por una idea perversa totalmente, que es que una mujer, primero, no necesita un trabajo a tiempo completo porque siempre tiene un hombre que es su padre o su marido o su novio o su amante que la mantiene, y por otra parte que y por otra parte que es que necesitamos, que somos media fuerza de trabajo, lo que en el siglo XIX se llamaba la media fuerza de trabajo de las mujeres, porque la otra media inevitablemente la tenemos que dedicar al cuidado del hogar, de las personas dependientes y de las personas que son perfectamente autónomas pero que no son capaces de hacer la compra, la comida, limpiar el lavabo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la segunda de las prioridades es reducir tanto la segregación ocupacional, es decir, que incluso cuando nos queremos a veces, por ejemplo aquí me comentaban, ¿no?, las compañeras, en Santiago hay
feminización de la administración pública y de la sanidad pública, por ejemplo, bueno, cuidado, que todo lo que se feminiza se devalúa. O sea que hay que procurar estar siempre mezclado, ¿no? Tenemos más que ganar en la no segregación que en la segregación. Y la brecha salarial, es decir, que igual trabajo no se paga lo mismo. El tercer objetivo es que las mujeres tengamos ingresos para la autonomía económica a lo largo de todos los ciclos de la vida. Pero claro, como el gran mandato de género de las mujeres es parir y criar los hijos, este es el estereotipo de lo femenino, el periodo de edad fértil, es decir, entre los 25 y los 35 años, que es el periodo fértil por excelencia, el mandato de parir y criar es fortísimo y a la vez es el mandato en el que se configura el perfil profesional de toda la gente. Es el momento, en esos 10 años de tu vida, es cuando se define principalmente lo que vas a ser profesionalmente. Y luego, claro, el cuidado dura más que el parto, es decir, que cuidar hijos más ahora. O sea, yo ahora tengo amigas con hijos de 30 años y siguen cuidando a los hijos de 30 años. Y dicen, yo, vamos, si me dicen esto en el momento que me quedé embarazada, pues lo hubiera pensado de otra manera, ¿no? Porque te crees que tus hijos se van a emancipar a los 20 años y resulta que viene una crisis y se emancipan a los 35. Pero bueno. O vuelven después. O vuelven, efectivamente, se emancipan, te empiezas a organizar la vida y entonces vuelven. Y luego, es a lo largo de toda la vida, porque además, claro, tú, o sea, con nuestro sistema de pensiones, que cada vez computa un periodo más largo de tu vida laboral, tu vida de jubilada va a estar muy en función. Y entonces esto es lo que vemos, que la brecha, por ejemplo, en los salarios es menor entre mujeres y hombres que la brecha en las pensiones. ¿Por qué? Porque las mujeres, además de que estamos en el régimen especial de empleado de hogar, que es un régimen muy precario, es que tenemos unas lagunas de cotización, lo que la Seguridad Social y el informe de vida laboral llaman lagunas de cotización, es decir, que tenemos muchísimos espacios sin cotización. Entonces, bueno, pues eso al final aboca a que tenemos una pobreza, una vejez otra vez dependiente de un hombre, incluso de un hombre muerto cuando es la pensión de viudedad. Bueno, la cuarta de las prioridades de las mujeres es reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Lo intentaré explicar un poco más. El quinto es que haya servicios sociales con perspectiva de género, se refiere fundamentalmente a la sanidad, la educación y la atención a las personas en situación de dependencia. Que haya más recursos para las políticas de igualdad. Este es un tema importantísimo. Si no se busca deliberadamente la igualdad de género, no nos la encontramos así como las setas que nacen espontáneamente. Y ahora mismo, por ejemplo, en España hay un retroceso enorme en cuanto a la asignación de recursos y de reconocimiento político a las políticas de igualdad. Ayudar a las organizaciones de mujeres a exigir y a influir en la agenda política. Imaginaros, exigir. O sea, tenemos en España, por ejemplo, tenemos una cultura que cuando una organización exige y hace seguimiento de las políticas públicas, se le coloca como un cartel diciendo cuidado con esas, unas incordiantes y tal. Y en cambio, en Naciones Unidas, y yo que ahora este año pasado he tenido por primera vez la oportunidad de verlo en directo, ¿no? en la sede de Ginebra para la Regional de Europa y en Nueva York para la Mundial, es que se da por hecho que el papel de la sociedad civil es exigir y que eso no solamente no es castigable, sino que al contrario, se tiene que fomentar la ciudadanía activa, o sea, que la gente conozca sus derechos y los reivindique y que diga lo que está mal, porque para decir lo que está bien ya hay suficiente aparato administrativo, ¿no? La octava es crear un entorno mundial favorable. No podemos hacer que haya unos países en los que los derechos de las mujeres existan a costa de que, por ejemplo, las emigrantes cuiden a nuestros hijos o a nuestras madres y padres. Tiene que haber un entorno mundial en el que la igualdad, no solamente entre hombres y mujeres, sino entre mujeres y mujeres, sea una realidad, y hay 1000 formas conocidas de avanzar en esa dirección, ¿no? Utilizar normas de derechos humanos. ¿Por qué dice esto, mujeres? Porque tenemos una ola de neoliberalismo que ha quitado a las personas del mapa. O sea, las magnitudes principales ahora mismo sobre las que se hacen las políticas económicas no se refieren a derechos humanos, porque no se refieren a personas humanas, se refieren a unas
macrocifras que se llaman los mercados, que se llaman la deuda pública, que se llaman entes así, que no son personas y que están, digamos, desenfocando lo que es el objetivo principal. Y el décimo, que yo creo que también es muy importante y sobre todo para muchas y muchos de vosotros que sois estudiantes, es datos para evaluar los avances económicos y sociales. Esto es lo que se dice ahora mismo, mejorar la gobernanza. Los objetivos que se marcan, por ejemplo, ahora los objetivos que en septiembre ha adquirido Naciones Unidas, los 17 objetivos para dentro de 15 años, se tienen que medir y tienen que tener indicadores fiables, porque si no todo es bla bla bla, todo es declarativo, todo es vamos a ser buenos, todos queremos ser buenos, etcétera, y no se distingue cuando algo está funcionando. Este, por ejemplo, es el caso de la Estrategia Europea 2020, o sea, Europa 2020 son los objetivos sociales de la Unión Europea para 2020, ¿no? Es el empleo, la pobreza, la educación, la investigación y desarrollo, la emisión de gases de efecto invernadero, etc. Bueno, pues han hecho, justo antes de las elecciones europeas del año pasado, una evaluación intermedia y ni un solo dato estaba desglosado por sexos. Cuando Eurostat es un aparato estadístico enorme que puede perfectamente valorar el empleo, valorar la educación, valorar la pobreza, con desglose de sexos, ¿no? Y sin embargo, pues no lo hace. ¿Por qué? Porque en Europa es uno ahora mismo de las regiones del mundo donde el neoliberalismo campa más. Entonces, en el fondo, que las personas y todas las formas de discriminación de las personas que existen, bueno, pues son secundarias, ¿no? Yo tenía la idea de que en general era una corriente mundial que las mujeres nos incorporamos, porque todo el discurso político mundial, toda la Declaración de Derechos Humanos y todo lo que ha venido después en los últimos 60 años de Naciones Unidas, pues va en la línea de la igualdad de mujeres y hombres. Bueno, este cuadro, no sé, bueno, os lo explico un poco más que nada lo que viene por aquí abajo, ¿no? O sea, las regiones. La línea de arriba es la evolución de 1990 a 2013 de la tasa de actividad de los hombres y la línea de abajo es la de las mujeres. Las que están en azul son de las regiones del mundo en que está dividida Naciones Unidas, que no coinciden exactamente con los continentes que hemos estudiado en la geografía, Europa, Asia, África, tal. No coincide exactamente con eso. Y luego el amarillo es a nivel mundial. Fijaros que lo primero que sorprende es que ha bajado la tasa de actividad tanto de hombres como de mujeres, con el agravante de que las mujeres están, o sea, la brecha es lo que está sombreado en color, en amarillo. Entonces hemos pasado de tener el 52 al 50% de tasa de actividad de las mujeres a nivel mundial. ¿Y a qué corresponde cada...? Eso es, ¿a qué corresponde cada región? Sí. Efectivamente, sí, muy importante porque además con esas siglas es como difícil de saber, ¿no? Bueno, pues eso está dentro del documento que os decía antes y es MENA, la que está más a la izquierda, es Asia Meridional, es decir, es Asia del Sur. SA es el África subsahariana. LAC es América Latina. Daos cuenta que América Latina, la tercera, es la mejor región del mundo. Es una región donde ha aumentado más de 10 puntos la tasa de incorporación. No es extraño que América Latina es referente ahora mismo a nivel mundial. No porque sea rica América Latina, porque no ha salido todavía de la pobreza, pero está repartiendo el crecimiento. Y esto es algo que no pasa así en esa misma proporción en ninguna otra región del mundo. Entonces, por ejemplo, en Beijing +20, la participación tanto de los gobiernos como sobre todo de las organizaciones no gubernamentales de América Latina, de las mujeres, fue impresionante. Con un informe bien estructurado, yo creo que son 47 o 50 estados los que están integrados, ¿no? en América Latina y el Caribe, presentaba un informe sobre cómo se había aplicado y hay una voluntad, y además las mujeres de América Latina tienen lo que llaman el bono de la juventud. O sea, es una generación históricamente importantísima, porque al reducirse la mortalidad infantil, se ha reducido el número de nacimientos y por tanto las mujeres no tienen que estar pariendo todo el tiempo para que sobrevivan unos pocos de sus hijos. Pero todavía no hay muchas mayores que cuidar. Es decir, las mujeres en América Latina
no están en la dinámica de la mujer en Europa, por ejemplo, que cuando dejas de cuidar a 1,3 hijos por mujer, es decir, pocos hijos, pero a ver los hay dos, y luego pasas a cuidar madres y padres. En América Latina, como no hay tanta esperanza de vida, no hay tantas personas mayores dependientes, y las mujeres con el mandato de género de los cuidados no están tan nada. Y por eso no es casualidad que en América Latina haya un montón de presidentas, un montón de mujeres que son juezas, es decir, que está viendo la generación de oro de mujeres de América Latina, y lo están empleando a conciencia, y yo creo que en beneficio de todo el mundo, y desde luego para nosotros que tenemos un vínculo especial, pues es estupendo. Bueno, la cuarta región, que se llama AFECA, es Europa y Asia Central, perdón. Son muchas de las repúblicas de la antigua Unión Soviética, Uzbekistán, Tayikistán, todas estas repúblicas que están un poco en la brecha entre Asia y Europa. ¿Tienen lo mismo empleos allí que en nuestros países? Según nuestras leyes. Pues sí, es que ten en cuenta que esos países primero han descendido porque en la antigua Unión Soviética, por ejemplo, había una incorporación superior de las mujeres al empleo de la que hay ahora. Había también muchísimo más servicios públicos, de educación, de sanidad, etcétera, los que hay ahora, que son muy intensivos de empleo femenino. Esa región es una de las que ha bajado mucho. La otra, la que se llama EAP, es Asia-Pacífico. Fijaros, es que esto es Asia-Pacífico es China. La otra es Europa y América del Norte. Entonces, Europa, América del Norte es un poquito más grande que eso. Es la región, como decía antes, que fuimos a Ginebra, a la regional de Europa, en Naciones Unidas, por razones yo creo que más políticas que de otro tipo, lo que llama la región F, que para el Consejo Económico y Social y todo lo que se refiere a participación, por ejemplo, de mujeres, está en esa región. Está Estados Unidos y Canadá, Europa casi entera, excepto la Europa esta que están lindando con Asia, es la República, aunque también participaron mucho, y además muy incentivadamente. Ahí se percibe, pero bueno, esto es un cotilleo, como quien dice, ¿no? Que en estas regiones donde se está produciendo ahora mismo la mayor parte del gas natural o sea, que están entrando una parte importantísima del consumo de energía de Europa. Entonces, a veces, cuando Naciones Unidas dice que pone primero los derechos humanos, hay potencias muy fuertes para que se pongan primero el comercio de gas natural, como por caso, ¿no? Y por eso se está incentivando mucho que sean muy activos esas repúblicas que son productoras o conductoras, porque algunas lo que tienen es que tienen un gasoducto que la atraviesa y que en la guerra de precios del petróleo y de los combustibles fósiles están jugando un papel muy importante para Europa, ¿no? Bueno, entonces la otra es Europa, bueno, y ahí es donde está Estados Unidos. Y es que es sorprendente, en Estados Unidos ha bajado la tasa de actividad femenina. O sea, a mí me deja alucinada porque Estados Unidos tiene todos los elementos para que la tasa de actividad femenina crezca. Es decir, es un país con un nivel educativo de las mujeres alto. Es un país con una tradición feminista. Es decir, que ha habido un movimiento sufragista grande, ha habido una escasez de mujeres cuando hubo las grandes migraciones al oeste, etc. Y sin embargo, compañeras y compañeros, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Los estereotipos de género, que nos los comemos enteros por la televisión, son demoledores. La mujer está hecha para llevar tacones. Cuando decía Ramón y Cajal que la cabeza de la mujer era para llevar sombrero, pues ahora el cuerpo de la mujer es para llevar 30 cirugías estéticas, un tacón de un centímetro más cada año, etcétera, etcétera. Y esto está siendo tremendo. O sea, ahora mismo, para muchísimas mujeres con educación superior, con todo, las hijas de madres trabajadoras, y lo que quieren es buscar a un tío, buscar a un millonario y que la mantenga. Entonces, y estar toda la vida en el gimnasio, en la estética, en no sé qué, no sé cuánto. Ojito, ojito, porque esto es una de las alertas de que la igualdad no viene sola y no viene, digamos, siempre avanzando. Hay retrocesos, y hay retrocesos ahora mismo en un país que es referente mundial en lo cultural, en los estereotipos que nos transmite, sobre todo los medios de comunicación, que son influyentes a tope, porque todas queremos parecernos a lo que sale, a la guapa de la televisión, a la triunfadora de la televisión, y esta triunfadora de la televisión
tiene mensajes un poco encriptados, porque no dice abiertamente yo quiero ser ama de casa como mi abuela, pero que en el fondo quiere ser una persona que no se desarrolle en autonomía económica y en autonomía personal, quiere estar siempre colgada de un señor. Bueno, ¿qué pasa en España? España es un caso muy interesante y que estamos también en el 2015, llevamos en honor a la verdad casi 2 años, y estamos basculando entre dos cosas. Sorprendentemente, en los 8 años de crisis, la tasa de actividad femenina no solamente se ha mantenido, sino que ha crecido 3 puntos. Aunque llevamos 2 años que tiene un trimestre que crece, un trimestre que sube, baja, o sea, está estabilizada desde el año 2013 y a veces baja, en algunas comunidades autónomas también baja, es decir, ya la cosa empieza a haber un desánimo, lo que se llama estadísticamente efecto desánimo. Mujeres que ante un paro de larga duración desisten de la búsqueda de empleo y se consideran mujeres que no son activas. Esto es muy peligroso y yo creo que es una de las cosas, porque es peligroso para ellas individualmente y es peligroso para el país, que pierde un montón de mujeres capaces de aportar conocimientos, esfuerzos, saber hacer, tal, y que se tienen que retirar desesperada porque lleva 3 años, 4 años buscando trabajo y no lo encuentra. Entonces, yo creo que eso es importante porque en la recuperación se ha triplicado la brecha de género de las mujeres. O sea, cuando ha empezado a recuperarse la economía, pues el paro femenino baja en mayor proporción, o sea, el doble, que como veis aquí, del 26 al 24, o sea, las mujeres solamente han pasado la tasa de paro del 26 al 24 y en cambio la de los hombres ha bajado a 5 puntos, del 25 al 20%. ¿Qué es lo que se plantea? Para ese primer objetivo que decía antes del decálogo, ¿no? Más y mejor empleo para mujeres. Bueno, primero tiene que haber un marco macroeconómico diferente, que son políticas macroeconómicas de estímulo. Políticas macroeconómicas que pongan el empleo en primer lugar y no la reducción, por ejemplo, del déficit o de la deuda pública, como tenemos, por ejemplo, en la Unión Europea. Hay que acabar con el concepto de que la austeridad reactiva la economía, porque ya lleva, o sea, primero el neoliberalismo que se crea que era la crisis, ya tuvo su oportunidad, ha tenido 15 años de avance y nos ha llevado a lo que tenemos. Y en segundo lugar, porque no puede ser el mismo que el pirómano bombero, es decir, el mismo que ha causado esta crisis, no puede ser el que nos saque de ella. Y nos quiere sacar a golpe de austeridad, más austeridad, y bueno, ahí está Grecia, y está España, y está toda la Unión Europea, pero sobre todo los países que nosotros somos después de Grecia, el país de la Unión Europea con más tasa de paro, y ya vemos que es que la economía, el Producto Interior Bruto crece mucho más que el empleo. Y además el empleo, pues mira, esto en la Seguridad Social, por ejemplo, el dato de la liquidación de la Seguridad Social de cuentas, el avance que han hecho desde 2015, es muy indicativo. La previsión era que crecía un 6,8% los ingresos, las cotizaciones de la Seguridad Social. Y la realización ha sido el 0,8%. ¿Por qué? Porque aunque ha crecido un 3% el número de personas dadas de alta, como cobran tan poco, cotizan poquísimo. Entonces esas personas ni se sostienen a sí mismas, ni sostienen la caja de las pensiones, porque son personas que tienen empleos muy precarios. Entonces, bueno, otra de las medidas que dice es invertir en salud, educación y cuidado infantil de mayores. Esta es la gran aportación del feminismo a la salida de la crisis. Que emerja el trabajo sumergido de cuidado de los niños cada vez más escasos. En España, por ejemplo, tenemos una crisis demográfica de la que habría que hablar mucho más de lo que se habla. El cuidado de las personas mayores que crecen y crecen y crecen y todos vamos hacia mayores y cada vez vivimos más años sin autonomía personal. Y eso, una de dos, o hacemos un genocidio y decimos, venga, igual que se hacía con Hitler, ¿no? El que no valga a la Cámara de Gas, que también quemaron y mataron a personas porque eran con discapacidades, ¿no? Pues o hacemos eso, es decir, un genocidio humano, es decir, todas las personas que no se puedan alimentar solas, lavar solas y comer solas, pues las eliminamos, que son nuestras madres y nuestros padres, o sea, mayoritariamente, también a veces nuestros hijos, porque también hay personas jóvenes con discapacidad. Pero bueno, si lo vemos desde el punto de vista de los derechos humanos, hay un enorme yacimiento de empleo. Y organizar colectivamente el cuidado es mucho más rentable
personal y colectivamente, y nosotras tenemos que lograr a toda costa que eso se organice socialmente. Es decir, que en vez de cada una apañárselas como puede con estrategias individuales de heroína, pues que haya servicios para cuidar a la infancia y servicios para cuidar a los mayores, que además son muy intensivos de empleo y no son contaminantes. Es decir, es un empleo sostenible medioambientalmente. Aumentar la viabilidad del trabajo por cuenta propia, porque el trabajo por cuenta propia muchas veces es una autoexplotación y sin embargo los poderes públicos pueden hacer medidas estructurales de apoyo al autoempleo, que son las infraestructuras de transporte, por ejemplo, de comercialización. Esto se ve clarísimamente en la agricultura de proximidad. Es muy difícil ahora mismo la gente que está por la soberanía alimentaria, es decir, porque lo que se consume en Santiago se produzca en un radio de 30 kilómetros de Santiago, pues no, porque compite con las grandes cadenas de distribución y es más barato y más fácil comprar algo que se ha fabricado a 3.000 kilómetros de aquí que a 30 kilómetros. Entonces, eso, las redes de comercialización tienen que favorecer la pequeña producción agraria, que además es muchísimo más sostenible en todos los sentidos y que hace que la agricultura, que la población rural se mantenga en vez de las migraciones imparables de la población rural porque no tienen medio de vida, y los proyectos subvencionados. Tiene que haber. Luego, y esto tiene mucho que ver porque estamos en un acto de un ayuntamiento, la planificación urbana participativa que sea propicia al trabajo decente y seguro. Esto, cuando lo discutíamos, alguna gente decía, sí, esto es lo de las maquilas, ¿no?, que hemos oído. No sé si habéis visto una película que trabajaba Jennifer López, que era un caso histórico, ¿no? Las mujeres que trabajan en la frontera, maquilas son las fábricas estas que están casi libres de impuestos y que hacen montaje y tal para multinacionales que se establecen en la frontera, en este caso entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, para ahorrar costes, no solamente ahorrar coste de mano de obra, pero desde luego, es decir, las maquilas se basan en fabricar mucho más barato de lo que fabricaría el país de la industria matriz, pues también hacen instalaciones que están fuera de las ciudades. Y el caso, por ejemplo, de muchas de las mujeres desaparecidas en Juárez y en otros sitios en que ha habido un feminicidio, son mujeres que en el traslado de la fábrica a la ciudad, donde tienen su casa, pues haya habido un montón, porque están concebidas, los polígonos industriales están concebidos con muy poca seguridad, por ejemplo, y no hablemos ya de lo que ha pasado en Bangladesh, ¿no?, donde la industria textil pues ha visto en qué condiciones se produce mucha de la ropa que llevamos, ¿no? O sea, que cuando hay un incendio, pues es que mueren centenares y centenares de trabajadoras y trabajadores porque la industria no tiene. Y ahí los ayuntamientos tienen un papel importantísimo. O sea, que cuando un ayuntamiento como el de Santiago organiza tiene una concejalía de empleo y organiza jornadas de empleo, una de las cosas que hay que analizar es cómo es la estructura de esta ciudad para el empleo. Es decir, si genera un empleo seguro, es favorable para que se genere empleo o no, no solamente diciendo te voy a dar un curso para que hagas esto, sino ver que eso, que la malla urbana, lo que es propiamente la ciudad, sea favorable al trabajo decente y seguro. Decente, ya sabéis que decente ahora se dice porque tenga derechos, es decir, porque no sea un trabajo basura, ¿no? Y luego, en la agricultura, fomentar la titularidad conjunta de las tierras y el acceso a los mercados de las pequeñas agricultoras. Tenemos una ley de titularidad compartida que bueno, es como un fin de adorno, ¿no? Porque ahí no llegan a un centenar. O sea, la ley lleva en vigor como 5 años y no llegan al centenar las personas, las parejas que han gestionado la titularidad compartida de una explotación agraria o ganadera. Yo creo que también un tema que me gustaría que habláramos de alguna manera, es qué relación hay entre el empleo y el desempleo. Más o menos estamos hablando de desempleo de mujeres, que es un 26%, pero vamos, el desempleo de los hombres es un 20%, es decir, que una de cada 4 mujeres y uno de cada 5 hombres están en desempleo. Y por tanto, la política de desempleo que haya tiene que ver con la política de empleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente? Bueno,
nosotros estamos en una plataforma, 100 organizaciones feministas, estamos en una plataforma sobre los presupuestos del Estado y una de las partidas, pero gordísimas, que más baja en los presupuestos de 2016, que baja el 21,7%, es el de prestaciones por desempleo. Porque el Ministerio de Empleo y Seguridad Social considera que, como la normativa dice que cuando se te agota el desempleo se queda agotado y hay que las apañes, pues que aprovecha el paro es cada vez de más larga duración y por tanto con menos protección y ya ni presupuesta siquiera qué hacer. Bueno, esto, además de que es una apuesta por la pobreza y por la feminización de la pobreza, porque las mujeres estamos súper representadas en el paro no protegido, es que hay 9 puntos de diferencia entre la protección sumando, seguro, que es la prestación contributiva, y subsidio, que es la prestación no contributiva. Bueno, pues las mujeres tenemos 9 puntos menos de protección, casi 10 puntos, 9,6 puntos menos de cobertura por desempleo que los hombres, ¿no? Y por eso es importante la iniciativa que habréis escuchado seguramente, que están recogiendo 500.000 firmas de Naciones sobre el LGT, para que haya una prestación de ingresos mínimos de 426 euros al mes para personas demandantes de empleo. Aquí hay una discusión que, por ejemplo, esta iniciativa legislativa quiere decir que está ya como redactada la ley que se está recogiendo firmas para que se tramite en el Parlamento por esa vía, ¿no?, de la demanda de 500.000 personas. Es para personas que buscan empleo, porque sabéis que hay otra idea, que es la renta básica, que independientemente de que busques o no busques empleo, tengas derecho a una renta básica. Bueno, yo creo que esta iniciativa, en el contexto en que estamos, en el recorte por todos los costados, pues es más viable porque se dirige a 3 millones de personas, mientras que la otra se dirigiría a 47 millones de personas. Entonces, bueno, yo particularmente creo que es muy importante. Y tiene 2 de cada 3 personas potencialmente afectadas por eso, consecuencia de lo que he dicho antes, de que las mujeres tenemos menos protección por desempleo, pues pasaríamos más mujeres a tener esta prestación de ingresos mínimos, ¿no? Y una cosa también muy importante dentro de eso, y tiene que ver con aquí porque sois todos jóvenes, pero en general hay muchas prestaciones por desempleo que se vinculan a la situación familiar. Es decir, por ejemplo, el subsidio de desempleo, uno de los requisitos es el cómputo de los ingresos no de la persona que está parada, sino de la unidad familiar en la que vive. Y este concepto de no individualización, sino familiarización de la protección social es un concepto que está comprobado que perjudica a las mujeres. Porque cuando a las mujeres se nos ve como parte de una unidad familiar, no se nos ve como sujeto individual de derechos igual que un hombre, pues sistemáticamente hay lo que se llama la discriminación estadística, es decir, que se aprecia que cuando una prestación, como por ejemplo el subsidio de desempleo, se vincula a los ingresos de la unidad familiar, pues lo perciben muchos más hombres que mujeres, porque siempre hay una tasa de actividad más alta de los hombres y por tanto hay más probabilidad de que haya un hombre en la familia que esté trabajando para ti que haya una mujer que esté trabajando para un hombre, ¿no? Sí, vale. Bueno, voy a acelerar un poco. Decía antes que el gran reto para el empleo de las mujeres es meter en la agenda política los cuidados, sobre todo la parte de los cuidados que son imprescindibles. Porque, por ejemplo, sin hacer una comida que lleva 3/4 de hora prepararla, podemos sobrevivir. Pero sin cuidar a un niño que ha nacido hace 3 días, no podemos sobrevivir. O sin cuidar a una persona con dependencia. Entonces, es imprescindible que emerja esa parte de la economía sumergida. Esto, la economía feminista lo lleva diciendo desde hace casi 70 años. En Beijing, en el 95, ya se incluyó en la agenda política, solamente decía medir y valorar. Y ahora, en el quinto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se ha aprobado en septiembre en Naciones Unidas, ya se da un paso más, y ya no solamente es medir y valorar, sino repartir mediante servicios públicos. El mejor mecanismo de repartir el cuidado de la infancia y de las personas mayores es que haya auxiliares de ayuda a domicilio, que haya escuelas infantiles, que haya centros de día, que haya residencias de mayores accesibles, ¿no?
Y además, ONU Mujeres le ha añadido otra R más, que dice reconocer, reducir y redistribuir. A mí me chocó lo de reducir porque ya me parece como irreducible. Pues fijaros que mete una, por ejemplo, lo que viene en la primera línea es el agua. Es decir, el trabajo doméstico de las mujeres en medio mundo es ir a por agua. Entonces, las infraestructuras de agua es una forma de reducción del trabajo doméstico. Nosotros, es lo que ya he dicho, los servicios de educación, salud y cuidado de la infancia de las personas dependientes, que como decía la programa de María Fernández de hace años, no solamente generan empleo, sino que además empoderan a las mujeres porque meten en la agenda política algo de lo que nosotros sabemos mucho y en lo que tenemos mucho que decir, y que cuando nos liberan de estar cuidando a nuestra madre o a nuestro niño, pues liberamos energía para la participación económica y social, ¿no? Y eso tiene que ver también con los permisos y con el permiso de paternidad. O sea, que no solamente las mujeres tengamos permisos y nos visibilicemos públicamente como cuidadoras y como conciliadoras de la vida laboral y familiar, sino también los hombres. Y bueno, pues en España se ha suspendido por 5º año consecutivo la ampliación del permiso de paternidad y bueno, es una ceguera política tremenda, porque es que, como decía antes, o sea, ha caído en estos años la natalidad, ha caído en un 15% entre las mujeres de nacionalidad española y un 30% en la nacionalidad extranjera. O sea, tenemos una emergencia de natalidad y mientras tanto, en vez de favorecer con medidas como el permiso de paternidad, es una medida que cuesta 200 millones, que eso es calderilla para el Estado, pues se están dedicando a otras cosas. Fijaros, la deuda pública en el presupuesto de 2016 es 100 veces, más de 100 veces superior a todo lo que se gasta en atención a la infancia y a las personas dependientes. O sea, esto da idea de cuáles son las prioridades, cuáles son las orientaciones de la macroeconomía, ¿no? Bueno, pues como os decía antes, que hay una iniciativa de participar en entender los presupuestos, y yo creo que eso lo tenemos que hacer no solamente a nivel del Estado, sino en la comunidad autónoma. Por ejemplo, en dependencia, en 2016, lo que se destina a cada persona dependiente son 3 euros al día. Eso unido a que no hay ni mucho menos cobertura universal del 1,5 millones de personas dependientes, sino que se cubre a menos de la mitad, pero es que con 3 euros al día es fácil calcular. O sea, imagínate que yo quiero ser auxiliar de ayuda a domicilio. O sea, con 3 euros, ¿a qué toco? A una persona. Pues toco a 20 minutos al día. Luego, ¿qué pasa con esa persona si es dependiente severa? Que la cuida. O una empleada de hogar en precario, o una hija o familiar que está también en precario, o no cobra nada, o cobra una paguita que establece la ley de dependencia, que es absolutamente insuficiente. Sostenibilidad. Yo creo que esto es muy importante y como estoy intentando hablar en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible, que además del que he dicho de la igualdad de género y del reparto de los cuidados, hay otros 16 más. De esos 16, más de la mitad son de sostenibilidad medioambiental. Y esto es muy importante porque hasta ahora todas las políticas de empleo las hemos planteado como por un crecimiento del Producto Interior Bruto. Cuando crece el Producto Interior Bruto, crece el empleo, y al crecer el empleo, las mujeres entramos en el reparto del pastel del empleo. Y entonces ahora, sin embargo, hay un tope, hay una emergencia también medioambiental, sobre todo con el cambio climático. Sabéis que el día 21 empieza la conferencia del clima en París, que el 29 hay en todo el mundo manifestaciones por el clima. Tenemos una emergencia. El modelo que tenemos de consumo energético y de consumo de recursos naturales es insostenible. Y tenemos que enmarcar todo lo que hagamos en ese contexto, porque hay veces que se piensa, eso es para los ecologistas, nosotras como feministas vamos en otra onda. Bueno, pues ha llegado un momento en que ecologistas y feministas compartimos el mismo planeta y tenemos que organizar las prioridades y todo en el mismo planeta. Y por último quería decir ya, me estoy comiendo esos 5 minutos, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque claro, estamos en el contexto de un plan que va a hacer el Ayuntamiento de Santiago. ¿Qué pueden hacer los ayuntamientos en medio de este asunto mundial tan gordo, tan gordo, tan gordo? Bueno, los ayuntamientos yo creo que tienen potencialidades y fragilidades. Voy a empezar por las fragilidades. En la ley de régimen local, que es la que en España organiza las competencias de los ayuntamientos, se ha modificado y ha quitado la competencia en igualdad.
Menos mal que aquí en Santiago hay una concejalía de igualdad que está a la vez con empleo, ¿no? y no me acuerdo qué era, y turismo. Entonces, por lo menos, si la concejala quiere trabajar en igualdad, va a tener resquicios. Pero es muy problemático porque ahora mismo hay una prohibición expresa de la ley de régimen local a que se dedique dinero de los ayuntamientos a la prevención de la violencia de género y a la lucha por la igualdad, desde la promoción activa de la igualdad, si no reciben al 100% financiación del Estado y la comunidad autónoma. Y eso, por ejemplo, pone actualmente en peligro no solamente las políticas de igualdad de proximidad, que es muy importante, sino la aplicación de la ley de violencia de género. O sea, cuando estamos viendo que no remite la violencia de género, cuando mañana hay una manifestación estatal en Madrid, porque es que el chorro de muertes no acaba, pero además es la punta del iceberg de todo lo que está pasando por debajo, pues resulta que un recurso, que es lo que dice el artículo 19 de la ley estatal, que es la atención psicológica, jurídica y social, no solamente a las que ya han puesto una demanda, sino a mujeres que ellas mismas se perciben. Es que en España la macroencuesta del gobierno, la macroencuesta oficial, dice que hay 4 millones de mujeres en situación de maltrato psicológico y 2 millones de maltrato físico. Y para eso hay 23 millones. O sea, la delegación de gobierno para la violencia tiene 23 millones y transfiere a las comunidades autónomas y ayuntamientos 6 millones. Eso es calderilla, eso es como que hay 8.000 municipios y no alcanzaría ni a 1.000 con ese dinero. Y encima dicen que retiran un recurso que es el municipal, es gravísimo. Entonces yo, para terminar, diría que hay que conseguir revertir esta situación de recortes de las políticas de igualdad, porque si no hay organismos que ven en conjunto a la situación de discriminación de la mujer, el empleo no nos va a caer por añadidura. Gracias.